triunfando sobre nuestros gigantes. Toda esta semana hemos estado hablando acerca de la vida de David, pero específicamente en el contexto a David el guerrero. David el que pelea sus batallas y el que vence a sus gigantes. El día de ayer, arquitecto, hablábamos y fue muy interesante cómo tú te enfrentas a tus gigantes en un momento tan difícil en el que tú no habías cometido absolutamente nada. Como arquitecto siempre estás a cargo de las obras y hay un accidente y ese accidente pues hay personas destinadas. Y ante esa situación pues ni siquiera la persona que había firmado, ¿cómo le llaman? El director responsable, tampoco, ¿no? Estabas ahí, te agarraron y fue muy injusto y alguien le tenía que echar la culpa. Y bueno, pues eh, tú sabes a ti. Sin embargo, yo pude ser testigo de tu actitud y sobre todo a tu corazón y cómo a Dios ahí en ese momento esté venciendo durante 3 meses, sí, ¿no? Ahí en ese proceso estuvo 7 días. 7 días, ok. Pero proceso dilatón. Sí, proceso, pero todo ese proceso. Ahora, los 7 días que tú estuviste ahí, tuviste que ir venciendo gigante tras gigante. Y aquí, fíjate, pero los fuiste venciendo. Sí, totalmente. Y dice aquí en el versículo 50, dice, así David triunfó sobre el filisteo, con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat, la espada del enemigo, ni siquiera la de ellos, y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. O sea, como para matar con las propias armas del enemigo. O sea, ya él había ganado. Y esta historia, pues más que una historia, esta verdad bíblica es David vence con nuestras armas que Dios nos ha dado. No venció al gigante con las armas del gigante. O sea, simplemente lo remató con sus armas, como diciendo, mira, tus propias armas son las que te van a quemar. Totalmente. Tus propias, porque te vencí con las armas que Dios. Y en este momento vemos a un David venciendo sus gigantes. ¿Qué gigantes tuviste que vencer? ¿Y cuáles fueron tus armas también? Sí, claro. Sí, no, pues gigantes. Desde que empezó todo, pues fue la incertidumbre, durante el proceso, pues ansiedad, y pasando de procesos de un lugar a otro y los dos legales, pues mis gigantes se iban acrecentando. Yo de repente no era de, ay, sí, no pasa nada, estoy aquí ahorita en el Ministerio Público o estoy en la Casa de Justicia, ¿no? Ya cuando llegué pues realmente al reclusorio, digo, el temor, el miedo, la angustia, la ansiedad empezó a hacer estragos en mi vida, ¿no? Pero hay algo muy importante que realmente pasó, ¿no? Porque exactamente en ese momento cuando uno ingresa a la cárcel, lo primero que le hacen a uno es raparlo y darle su calentadita. Y justo cuando me iban a dar su calentadita, salió el director del penal y dijo, por favor, no lo toque. O a él, no lo toca. Y cuando yo dije así, estaba yo que no lo podía creer, porque decía, no había hablado con nadie desde el accidente, no tenía contacto con nadie, no sabía nada. Y ellos te puedo ver, soy el testigo de que efectivamente Dios había vencido la batalla. No era yo. Ese fue el comienzo. Y esa estancia que estuve ahí durante 7 días es donde Dios empezó a trabajar. Y yo pude darme cuenta que ella había vencido ese proceso. Nada más tenía que esperar a que llegara el momento de que me fuera puesta, así como la vida, el arma del enemigo, para darle estocada final. Era cuando el juez me dio la libertad y sin ninguna sentencia y sin ninguna antecedente penal. Salí limpio. Es más, nunca aparecí en los registros en Pelat. Wow. Creo que una de nuestras más grandes
armas, porque hay muchas armas que vamos a enfocar ya en esta recta final, pero la arma más grande que Dios te dio es la fe. Cosa, la fe, que es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y es algo que no tenemos que perder. ¿Algún momento perdiste esa fe, esa confianza plena en que Dios puede vencer cualquier obstáculo y cualquier adversidad? Pues realmente el estar aquí es testimonio de que no la perdí y que Dios la fortaleció. Y gracias a Dios a la iglesia. Wow. A la iglesia que sostuvo a mi familia, que me sostuvo a mí y que a través de comida que le permitía permitir a Anaís, escribía versículos, era lo que mantuvo Quite. Gracias a eso, yo nada más estaba esperando el tiempo oportuno en que Dios entregara a Gabito. Para cerrar, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy importante el aprender y entender que nuestra fe se alimenta a través de la palabra, a través del conocimiento de Dios, a través de la búsqueda de Dios. ¿Cómo alimentaste tu fe y qué consejo para cerrar a todos aquellos que hoy nos están escuchando y nos están viendo darías como la fe, la herramienta principal que ha sostenido tu vida hasta el día? Así es. Pues hay un testimonio que yo le decía a mi esposa, una de las cosas que me quitan ahí son los lentes. No podía crear lentes, no podía leer. Metió en la Biblia, le dieron permiso de meter en una Biblia, pero yo la leí y me mareaba. Y no me lo van a creer, lo que me sostuvo fue las clases de escuela dominical que tuve yo. Los versículos que dieron a mí, historias como David, como Pablo con la armadura, fue lo que me sostuvo. Entonces la palabra de Dios, como dice su palabra, es viva y eficaz. O sea, venían a tu mente de lo que habías aprendido. También recordaba versículos que había aprendido, historias, y eso me sostuvo. No leí la Biblia, no pude leer la Biblia, aunque los daban las Biblias, me sostuvo lo que el Espíritu trajo a memoria, lo que me había enseñado durante todo este tiempo. Entonces yo lo que les puedo decir es de que efectivamente cuando aprendamos de la palabra de Dios, entendamos que la vamos a tener que memorizar, porque en un momento de nuestra vida vamos a echar mano de esos versículos y de esa palabra para sostenernos cuando tengamos capitanía. Wow. La palabra es viva y eficaz, ni más penetrante. Sí, que cualquier espada y cualquier cosa que puedan penetrar en nuestras vidas. Amada familia, que la fe sea el arma principal para pelear nuestras batallas y derribar nuestros gigantes. Que tengan un excelente día, querido desde el día.